Está con nosotros acá Horacio Schick, que es abogado, autor entre otros libros de régimen de infortunios laborales y demás, y queríamos consultarlo sobre el tema. ¿Qué tal, Schick? ¿Cómo va? Es un gran gusto, Jorge, estar Gracias. aquí con ustedes. También para nosotros. Cuéntenos, ¿qué significa esto, traducido al lenguaje corriente? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Bueno, esto es un viraje regresivo respecto de la actual regulación que existe en el Código Civil. Ya Vélez Sársfield en 1871 había establecido la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio irregular de sus funciones, debían responder con cualquier particular por esos hechos ilegítimos. Y respecto a la actividad legítima del Estado que cause daño, que eso también puede ocurrir, el Código Civil también, en los artículos 1113 y distintos, responde por generar daños por cuando tiene actividad peligrosa o por el hecho de sus dependientes, sus agentes y sus funcionarios. El anteproyecto de reforma al Código Civil de la Comisión también establecía una regulación específica. El gobierno elimina todo ese título cuando manda el proyecto al Senado. Primero quiere eliminar toda responsabilidad civil y solamente mandarla al derecho administrativo, lo cual es la nada, y finalmente establece este proyecto de ley, cuya característica central es limitar los derechos de los habitantes, los damnificados, los débiles frente al fuerte, que es el Estado, colocando un Estado por encima de la responsabilidad del resto de los particulares cuando produce daños, tanto por la actividad ilegítima o irregular de los funcionarios, como cuando, por ejemplo, un patrullero puede atropellar a un particular o cuando se produce un daño ambiental. Le doy un ejemplo bien concreto y reciente. 11. Bueno, justamente lo de 11 es un tema que tiene una obscenidad en este proceso, en este proyecto, perdón, porque ¿qué dice? Que el Estado no responde por la responsabilidad de los concesionarios. Quiere decir que... se tendría que pagar Cirigliano y no el Estado. Claro, y supóngase, tanto Cirigliano como su compañía de seguros, en cualquier hipótesis, dejémoslo subjetivo, vamos al objetivo, entra en cesación de pagos por la magnitud del infortunio, el concedente como en liquidación su aseguradora, los damnificados quedarán indemnes. Lo mismo, perdónenme, que no ha quedado claro y acabo de ver que se hace irresponsable respecto a las obligaciones laborales de los empleados de los concesionarios, que hoy tienen solidaridad del Estado. Si bien excluyeron a los empleados públicos de este régimen de eliminación del Código Civil, porque lo hemos señalado hace un año y medio cuando vino el proyecto, Ismael hizo unas buenas notas y se dieron cuenta lo obsceno que era esa situación, lo absurda, recularon y mantienen la regulación del derecho civil a los empleados con las limitaciones que establece la ley de accidentes. No así quedan los empleados de los concesionarios, que el Estado no responde y es muy común que caigan en insolvencia. Y después lo otro gravísimo, que al derogar y eliminar toda regulación del Código Civil, porque ellos parten de que esto no debe ser regulado en el Estado federal, va a haber esta ley va solamente a regir para el Estado federal. Después cada provincia y cada va a tener una regulación, lo cual es un absurdo. Le doy otro ejemplo, sí. De Cromañón, que le piden indemnización a Chabán, no al municipio por no controlar. Claro, cuando justamente acá no ha sido así. Todos esos supuestos son así, pero todavía hay cosas todavía más graves. Ahora, por ejemplo, Schick, una pregunta. Ahora hay inundaciones en Formosa. Sí. Vamos a suponer que esta ley ya está vigente, este proyecto está vigente. Bueno, vamos a suponer que esas, lógicamente puede ser una inundación natural, pero también hay negligencia del Estado porque no hizo las prevenciones del caso y bueno, y en este momento la gente tiene el agua y está perdiendo... Bueno, y ahí se pueden producir daños, entonces lo que está planteando el proyecto es que el Estado responde solo sobre los daños actuales, no responde frente al lucro cesante, entonces no responde, por ejemplo, por las consecuencias inmediatas previsibles y las consecuencias propias que pueden tener en un futuro, como establece el Código Civil. Hay consecuencias inmediatas, yo pierdo mi casa, pero hay consecuencias inmediatas previsibles. A lo mejor yo tenía ahí un emprendimiento turístico en gestación, o tenía un proyecto, o yo me inundaron, había sembrado 1 millón de pinos, estaban creciendo, iba a hacer unas cabañas. Bueno, eso, el código, este proyecto lo cercena porque dice, solo se repara el daño actual. Y solo lo que es consecuencia inmediata, no las consecuencias inmediatas previsibles. Es un concepto de derecho muy importante
y que tiene un ejemplo, lo voy a ejemplificar históricamente en el derecho, que se llama, hace 300 años lo dijo un gran autor francés, el toro de Potier. Potier le vende un toro enfermo a otro ganadero. El ganadero compra el toro y lo normal es que los va a juntar con el resto de los toros. Entonces se enferman todos. ¿Qué tiene que responder? ¿Solo por un toro enfermo o por todos los demás? Porque era una consecuencia inmediata, previsible, claro. uso y costumbre de que se juntan todos en un solo lugar. ¿Nico? Sí, que esto tiene algún antecedente en la región. ¿Hay algún país, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, donde esto sea así como quiere el gobierno? Bueno, no le puedo decir con exactitud. Lo que es llamativo es que esto es una regresividad inclusive del propio Código de Vélez Sarsfield de 1871. La sabiduría de Vélez Sarsfield en 1871 establecía dentro del Código Civil la responsabilidad de los funcionarios por el ejercicio de sus actos ilegítimos y lo ponía dentro del título de la responsabilidad por los hechos ilícitos sin discriminar particulares o públicos. Y acá estamos haciendo una discriminación, un acto de autoritarismo del Estado que se pone por encima y desprotegiendo a los más débiles, afectando principios constitucionales como el principio de no dañar, como el principio de igualdad y como el principio de defensa, porque al limitar la reparación de los daños, dice solamente no se va a reparar el lucro cesante, que son las pérdidas de ganancias, no se va a reparar lo que no puede ser cuantificado en dinero. ¿Y qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa con el daño al proyecto de vida que la Corte reconoce? El daño psíquico, el daño a la vida familiar, la pérdida de chance, es decir, claro, todo lo que sufre. Dice no, porque es el Estado, tiene que sufrir. ¿No es cierto? Esto realmente es un absurdo, digamos. También prohíbe reclamar la mala praxis judicial. O sea, yo no digo que porque una sentencia yo la apele hay mala praxis, pero si hay un error y produce un daño, así como los abogados debemos responder, o si dejamos prescribir una causa, no si perdemos un juicio, si la dejamos prescribir y no iniciamos la demanda, sí, obvio, hay una mala praxis y hay mucha jurisprudencia al respecto, tanto como los médicos, los servicios públicos. En el caso del Estado no se permite. Tampoco este proyecto permite que los jueces apliquen sanciones pecuniarias disuasivas que se establecen para todo lo demás en el caso de incumplimiento de las sentencias. Caso, por ejemplo, el procurador Sosa habría que aplicar las 30, o como hizo el juez federal de Quilmes, que ejecutaba la limpieza del riachuelo de la cuenca del Matanza, que le hizo en forma personal al intendente de Loma de Zamora una multa y por el cual él debió renunciar porque si no, no le daba el patrimonio. Esto está prohibido en el proyecto. Es decir, son cosas, son una concepción autoritaria, de desigualdad, de no cuando todo el derecho moderno está mirando a la víctima, cómo protegerla, cómo resarcirla y colocarla... Ahora, es curioso porque uno, si ve cómo ha sido hasta ahora la conducta jurídica del gobierno a la hora de proyectar leyes y demás, ha tenido un costado incluso en algunos casos excesivamente moderno con respecto a algunas cosas y demasiado, o sea, malentendido moderno, quiero decir. Y en este caso es exactamente todo lo contrario, es muy reaccionario lo que se plantea. Yo creo que es un paso también hacia la impunidad presente y futura, es decir, sobre la ¿Pero qué responsabilidad... piensa Zaffaroni de esto, por ejemplo? Desconozco. Habría que preguntarle. A eso voy, entonces, por ejemplo... Porque mientras por un lado estamos viendo cómo hacemos para que el Estado cada vez asista más a la gente, por otro lado le estamos quitando responsabilidad frente a los perjuicios que provoca. Ahora, tampoco creo, discúlpeme Jorge, que haya sido tan moderno. Por ejemplo, yo les mostré el libro de riesgo del trabajo. Mientras la Corte durante 12 fallos fue cuestionando la ley original y estableció un camino... No, pero yo hablo con respecto al derecho penal, no tanto al tema de la... Pero acá no se trata de derecho penal. Hay que aclarar a los oyentes que no se trata ni de derecho administrativo ni de derecho penal, sino derecho civil. Ellos quieren sacar del derecho civil y quieren hacer una cosa que va a ser una anarquía, porque cada estado, y sabemos lo que son los gobiernos provinciales, salvo Santa Fe, Mendoza, Capital y Córdoba, son todo feudalismo, o sea que va a salir cualquier cosa, o sea prácticamente va a ser peor que esta ley. Esto es una anarquía, porque esto es derecho de fondo, no es derecho procesal, que son zonas reservadas de las provincias. Sí, sí, sí. Ahora, esto lleva a que si alguien presenta, se sanciona, ¿se puede ser declarada inconstitucional por la Corte? Muchos de los artículos no va a ser como la ley del Consejo de la Magistratura que salió el fallo Rizzo, sino que en cada caso concreto se va a tener que plantear por nuestro sistema jurídico, y cuando el damnificado de una tragedia
por suerte no ocurra, haya un daño ambiental, un daño nuclear, un daño por una represa que inundó más de lo que tenía previsto, vaya a reclamar y decir, no, usted solamente no puede reclamar lucro cesante porque es una actividad legítima, entonces ahí el juez va a declarar inconstitucional. Lo tiene que peticionar la parte o también lo puede declarar de oficio el juez. Va a ser así, no va a ser una ley que en bloque va a ser declarada inconstitucional, va a ser paso a paso. Pero yo le digo, esto va a ser como la ley de riesgo del trabajo, de 1995, la época de Menem. Pasaron 10 años de lucha y después de 12 fallos a la Corte colapsó totalmente y generó un nuevo sistema. Lamentablemente este gobierno sacó la ley que llamamos todos de Mendiguren y dio un paso atrás y otra vez estamos planteando la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos. Es así. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, sí. Yo salgo ahora a la calle, pasa un patrullero que está persiguiendo a unos ladrones. Sí. Me atropella. Sí. Me produce un daño. Sí. ¿Yo puedo reclamar? Sí. Reclamar no es que niegan totalmente, porque no estamos en el absolutismo del siglo XVII. ¿Pero qué es lo que yo puedo Pero lo que reclamar? pasa es que limita, por ejemplo, como esa es la acción legítima del Estado, solamente puedo reclamar el daño actual, lo que está cuantificado en dinero, no puedo reclamar el daño futuro, no me van a permitir afectar. Supóngase que yo soy un estudiante, que estoy estudiando y por ahí quedo incapacitado, ciego, no puedo seguir estudiando. Esa pérdida de chance no me la van a reparar. El daño moral, que son los padecimientos que yo sufrí, los tratamientos para rehabilitarme, tampoco. Es decir, la limitación de la reparación va a ser muy importante. Es decir, reparar va a tener que reparar. Además, los jueces, digamos, van a ir, yo entiendo que van a ser declarados inconstitucionales, porque esto va en contra de la Constitución. La Corte ha dicho que una de las cuestiones liminares es el principio de no dañar, y el principio de no dañar significa que el que produce un daño debe repararlo. Como la salud no se puede restituir después de curar, que eran secuelas, eso se tiene que reparar matrimonialmente. Pero los daños tienen una amplia magnitud y que se deben ver en cada caso. Como decía, la incapacidad de vida, la incapacidad laborativa, el daño psíquico, el daño moral, el daño al proyecto de vida, sobre todo, que es muy importante y que la Corte lo ha manifestado en fallo. Entonces, eso no puede ser echado por la borda porque hay una doctrina judicial consolidada. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, el tema inundación. Bueno, justamente el problema acá son las limitaciones que establece el Estado a sí mismo en cuanto a responsabilidad frente a los daños, en el ejercicio legítimo o ilegítimo. En el caso de las inundaciones, si el funcionario cometió una actuación ilegítima, tiene que responder, Y si no ha habido eso, igual debe responder. Lamentablemente también el proyecto dice que tiene que haber una normativa especial por el cual deba responder. Entonces, si no hay una regulación específica, entonces quedarían en una nada, cuando hay un deber de fiscalización, de prevención, que es un deber inherente a la función del Estado y que está eximida de reparación. O sea, una reparación que, digamos, sería realmente un absurdo total, ¿no es cierto? ¿Usted encuentra detrás del proyecto algún tipo de sostén ideológico o esto es simplemente un despelote y hicieron eso porque no sabían qué La hacer? impunidad. Yo creo que en el fondo lo que se están preparando para una cuestión de Para una impunidad, retirada, porque viene muy retirada sostenido, porque cuando mandó el proyecto la comisión de juristas inmediatamente le podaron todo el tema de responsabilidad del Estado. O sea, que vienen trabajando hace 2 años. Ahora, lo que ellos sostienen, algo absurdo, que el 1112, el Código Civil, el que hablé al principio, no puede regular toda la materia porque es una cuestión federal. Sin embargo, en 150 años de vigencia no hay ni un fallo de ningún juez que lo declarara inconstitucional, ni de la Corte Suprema. O sea que no tiene sostén jurídico sustentable. Lo que pasa es que después tenemos los brazos enyesados en posición vertical que votan lo que mandan, ¿no? Obediencia debida, ¿no? Y todos estos casos de corrupción, ¿cómo queda? Bueno, y justamente acá lo que se está intentando es limitar la responsabilidad por esos casos. Los proyectos de minoría que existen son mucho más enfáticos, hablan de la imprescriptibilidad de los datos de prescripción. Es decir, todo esto salió por mayoría exclusiva. Todas las demás minorías, hay 7 proyectos de minoría de distintos diputados, todos cuestionan. Ahora, ellos tratan de limitar la responsabilidad, no es que la eliminan totalmente por la actividad, hay que diferenciar ilegítima e ilegítima. La responsabilidad legítima llegan al absurdo de decir que es excepcional, lo cual es un absurdo. Es como que me digan, bueno, usted anda, la sociedad consciente que todos andamos en coche, los coches producen daño, cuando se produce un accidente hay que reparar. Bueno, entonces, acá cuando es el Estado sería excepcional porque es legítimo. Y por otro lado,
O sea, en el caso de los funcionarios también quieren hacer este tema de responsabilidad solamente actual, digamos, y no los daños futuros y las consecuencias inmediatas y previsibles que pueden ser mucho más importantes que no las inmediatas, ¿no? Claro, como el daño ecológico. En un caso de daño ecológico, a una persona no se sabe las consecuencias que puede ser, o un predio, o como yo le decía el ejemplo que le manifestaba antes, o sea, hay una serie de situaciones. Otro tema grave, gravísimo que tiene el proyecto es el tema de la responsabilidad concurrente, porque dice que solamente puede haber casos en que hay culpa concurrente entre el dañante y la víctima, ya sea un particular cruza la calle en mal estado, con inhabilitado, lo atropella el coche. Entonces, los dos cometieron uno hizo una infracción y el otro cometió un daño. La evolución del derecho dice que yo por manejar una cosa peligrosa debo responder. Solamente me eximo de responsabilidad si hay culpa grave de la víctima. Acá puede haber una culpa leve, entonces hay una concurrencia de culpas. El proyecto dice que el Estado nunca responde en la responsabilidad concurrente, o hay una interpretación de lo que dice, lo cual es otro absurdo. ¿Por qué no va a responder? Son principios elementales del derecho, ¿no? O sea que si yo cruzo la calle con digamos, cuando tengo un peatón en rojo, sí, y me atropella una patrulla policial, ahí yo cometí una infracción de tránsito y el otro me produce un daño. En ese caso, ¿cómo queda? Bueno, acá lo que está planteando el proyecto, que la responsabilidad, no existe la responsabilidad concurrente, solo en los casos de responsabilidad exclusiva. Y habría una exhibición de responsabilidad. Es un absurdo, eso no se sostiene, porque la culpa concurrente, tanto en derecho para particulares como para el Estado, siempre ha sido, la jurisprudencia lo ha condenado. No, esta diferenciación que no hizo Vélez Arfield, ni hizo la Comisión de Juristas, ni hizo la jurisprudencia, es un absurdo. Sí, y esto para juicios, por ejemplo, se vota hoy, ¿no? Se reglamenta. Hay un juicio que ya está en trámite, ¿qué pasa? No, eso no hay retroactividad. Lo que va a producir es una anarquía, porque al caer el 1112, el Código Civil, el resto del país se queda sin regulación. Porque inmediatamente tienen que empezar a dictarse leyes. Esto va a regir en la Ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, y nada más. O sea, o las provincias se adhieren a la ley o tienen que dictar nueva ley. O sea, vamos a tener una regulación sobre daños en Salta, otra en Jujuy, otra en San Juan. Es un absurdo. ¿Puede ser diferente cada provincia? Por supuesto. Es derecho de fondo. Es un absurdo. Esto es un retroceso, digamos, del punto de vista... 200 años. No, por lo menos a Vélez Arfield, a la sabiduría de 1871 de Vélez Arfield. Pero o sea, como el mismo daño en la capital puede tener... Sí, puede tener distintas penas en el Pero interior, ¿por qué esta ley? claro. Porque ellos parten de la premisa, y es una de las excusas, que el 1112, que el Código está incurriendo en materias, en zonas reservadas a las provincias no delegadas al Estado federal, lo cual es un absurdo. Ningún juez cuestionó eso nunca en la historia. Es decir, ellos le dan la espalda a la Corte en los fallos, por ejemplo, en riesgo del trabajo, o en Sosa, jubilados, o en Sosa no lo cumplen, ahí no se le aplican las A30, se le tendría que aplicar al gobernador para que lo reintegre. Bueno, esto lo prohibiría. O sea, una diferenciación, es decir, frente a está afectando el derecho de defensa. Si no se cumple una sentencia, no una orden, una sentencia firme, y el funcionario no la cumple, los jueces aplican una multa diaria con A30 o sanción. Bueno, acá lo prohíben. ¿Y no lo puedo hacer una denuncia por desacato? Al funcionario porque no está cumpliendo... Sí. Pero eso es el derecho penal, eso es largo. Cuando vos le ponés la moneda, tenés que pagar 100.000 pesos diarios, ahí se terminó la discusión. Por eso renunció el intendente de Lomas. Claro. O sea, el derecho penal, todos estos temas, después, y ya sabemos cómo es el derecho penal, ustedes lo saben mejor que yo. No le voy a explicar, es una cosa mucho más complicada, es lo mismo que los accidentes de trabajo. Los jueces laborales entienden. Ahora, aunque haya un delito penal, los jueces penales nunca resuelven nada porque es un tema, dice, eso de los laboralistas, que lo reciba solo la justicia del trabajo. Estos son temas, hay que tocar, como dijo aquel general, en la víscera más sensible. Y esto es lo que está prohibiendo. Gracias, Schick, por haber estado acá. Un gran gusto, la nata. Horacio Schick, quien hablaba, abogado, autor, entre otros libros, de régimen de infortunios laborales. Estábamos hablando con él de algo que el Congreso... Está con nosotros acá Horacio Schick, que es abogado, autor, entre otros libros, de régimen de infortunios laborales y demás. Y queríamos consultarlo sobre el tema. ¿Qué tal, Schick? ¿Cómo va? Un gran gusto, Jorge, estar aquí con ustedes. También para nosotros. Cuéntenos, ¿qué significa esto, traducido al lenguaje corriente? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Bueno, esto es un viraje regresivo respecto de la actual regulación que existe en el Código Civil.
Ya Vélez Sarsfield en 1871 había establecido la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio irregular de sus funciones, debían responder con cualquier particular por esos hechos ilegítimos. Y respecto a la actividad legítima del Estado que cause daño, que eso también puede ocurrir, el Código Civil también, en los artículos 1113 y distintos, responde por generar daños por cuando tiene actividad peligrosa o por el hecho de sus dependientes, sus agentes y sus funcionarios. El anteproyecto de reforma al Código Civil de la Comisión también establecía una regulación específica. El gobierno elimina todo ese título cuando manda el proyecto al Senado. Primero quiere eliminar toda responsabilidad civil y solamente mandarla al derecho administrativo, lo cual es la nada, y finalmente establece este proyecto de ley, cuya característica central es limitar los derechos de los habitantes, los damnificados, los débiles frente al fuerte, que es el Estado, colocando un Estado por encima de la responsabilidad del resto de los particulares cuando produce daños, tanto por la actividad ilegítima o irregular de los funcionarios, como cuando, por ejemplo, un patrullero puede atropellar a un particular o cuando se produce un daño ambiental. Le doy un ejemplo Sí. bien concreto y reciente. 11. Bueno, justamente lo de 11 es un tema que tiene una obscenidad en este proceso, en este proyecto, perdón, porque ¿qué dice? Que el Estado no responde por la responsabilidad de los concesionarios. Quiere decir que... Se tendría que pagar Cirigliano y no el Estado. Claro, y supóngase, tanto Cirigliano como su compañía de seguros, en cualquier hipótesis, dejémoslo subjetivo, vamos al objetivo, entra en cesación de pagos por la magnitud del infortunio, el concedente como en liquidación su aseguradora, los damnificados quedarán indemnes. Lo mismo, perdónenme, que no ha quedado claro y acabo de ver, que se hace irresponsable respecto a las obligaciones laborales de los empleados de los concesionarios, que hoy tienen solidaridad del Estado. Si bien excluyeron a los empleados públicos de este régimen de eliminación del Código Civil, porque lo hemos señalado hace 1 año y medio cuando vino el proyecto, Ismael hizo unas buenas notas y se dieron cuenta de lo obsceno que era esa situación, lo absurda, recularon y mantienen la regulación del derecho civil a los empleados con las limitaciones que establece la ley de accidentes. No así quedan los empleados de los concesionarios, que el Estado no responde y es muy común que caigan en insolvencia. Y después lo otro gravísimo, que al derogar y eliminar toda regulación del Código Civil, porque ellos parten de que esto no debe ser regulado en el Estado federal, va a haber esta ley va solamente a regir para el Estado federal. Después cada provincia y cada va a tener una regulación, lo cual es un absurdo. Le doy otro ejemplo, Sí. el de Cromañón, que le piden indemnización a Chabán, no al municipio por no controlar. Claro, cuando justamente acá no ha sido así. Todos esos supuestos Está son bien. así, pero todavía hay cosas todavía más graves. Ahora, por ejemplo, Sí. Chic, una pregunta. Ahora hay inundaciones en Formosa. Sí. Vamos a suponer que esta ley ya está vigente, este proyecto está vigente. Bueno, vamos a suponer que esas, lógicamente puede ser una inundación natural, pero también hay negligencia del Estado porque no hizo las prevenciones del caso y bueno, y en este momento la gente tiene el agua y está perdiendo... Bueno, y ahí se pueden producir daños, entonces lo que está planteando el proyecto es que el Estado responde solo sobre los daños actuales, no responde frente al lucro cesante, entonces no responde, por ejemplo, por las consecuencias inmediatas previsibles y las consecuencias propias que pueden tener en un futuro, como establece el Código Civil. Hay consecuencias inmediatas, yo pierdo mi casa, pero hay consecuencias inmediatas previsibles. A lo mejor yo tenía ahí un emprendimiento turístico en gestación, o tenía un proyecto, o yo me inundaron, había sembrado 1 millón de pinos, estaban creciendo, iba a hacer unas cabañas. Bueno, eso, el código, este proyecto lo cercena porque dice, solo se repara el daño actual. Y solo lo que es consecuencia inmediata, no las consecuencias inmediatas previsibles. Es un concepto de derecho muy importante y que tiene un ejemplo, lo voy a ejemplificar históricamente en el derecho, que se llama, hace 300 años lo dijo un gran autor francés, el toro de Potier. Potier le vende un toro enfermo a otro ganadero. El ganadero compra el toro y lo normal es que los va a juntar con el resto de los toros. Entonces se enferman todos.
¿qué tiene que responder? ¿Solo por un toro enfermo o por todos los demás? Porque era una consecuencia inmediata, previsible, Claro. uso y costumbre, de que se juntan todos en un solo lugar. Nico. Sí, que esto tiene algún antecedente en la región. ¿Hay algún país, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, donde esto sea así como quiere el gobierno? Bueno, no le puedo decir con exactitud. Lo que es llamativo es que esto es una regresividad inclusive del propio Código de Vélez Sarsfield de 1871. La sabiduría de Vélez Sarsfield en 1871 establecía dentro del Código Civil la responsabilidad de los funcionarios por el ejercicio de sus actos ilegítimos y lo ponía dentro del título de la responsabilidad por los hechos ilícitos sin discriminar particulares o públicos. Y acá estamos haciendo una discriminación, un acto de autoritarismo del Estado que se pone por encima y desprotegiendo a los más débiles, afectando principios constitucionales como el principio de no dañar, como el principio de igualdad y como el principio de defensa, porque al limitar la reparación de los daños, dice solamente no se va a reparar el lucro cesante, que son las pérdidas de ganancias, no se va a reparar lo que no puede ser cuantificado en dinero. ¿Y qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa con el daño al proyecto de vida que la Corte reconoce? El daño psíquico, el daño a la vida familiar, la pérdida de chance, es decir, Claro. todo lo que sufre. Dice no, porque es el Estado, tiene que sufrir. ¿No es cierto? Esto realmente es un absurdo, digamos. También prohíbe reclamar la mala praxis judicial. O sea, yo no digo que por una sentencia yo la apele hay mala praxis, pero si hay un error y produce un daño, así como los abogados debemos responder, o si dejamos prescribir una causa, no si perdemos un juicio, si la dejamos prescribir y no iniciamos la demanda, obvio. hay una mala praxis y hay mucha jurisprudencia al respecto, tanto como los médicos, los servicios públicos. En el caso del Estado no se permite. Tampoco este proyecto permite que los jueces apliquen sanciones pecuniarias disuasivas que se establecen para todo lo demás en el caso de incumplimiento de las sentencias. Caso, por ejemplo, el procurador Sosa habría que aplicar Claro, a 30, o claro. como hizo el juez federal de Quilmes, que ejecutaba la limpieza del riachuelo de la cuenca del Matanza, que le hizo en forma personal al intendente de Loma de Zamora una multa y por el cual él debió renunciar porque si no, no le daba el patrimonio. Esto está prohibido en el proyecto. Es decir, son cosas, son una concepción autoritaria, de desigualdad, de no cuando todo el derecho moderno está mirando a la víctima, cómo protegerla, cómo resarcirla y colocarla... Ahora, es curioso porque uno, si ve cómo ha sido hasta ahora la conducta jurídica del gobierno a la hora de proyectar leyes y demás, ha tenido un costado incluso en algunos casos excesivamente moderno con respecto a algunas cosas y demasiado, o sea, malentendido moderno, quiero decir. Y en este caso es exactamente todo lo contrario, es muy reaccionario lo que se plantea. Yo creo que es un paso también hacia la impunidad presente y futura, es decir, sobre la ¿Y pero qué responsabilidad... piensa Zaffaroni de esto, por ejemplo? Desconozco. Habría que preguntarle. A eso voy, entonces, por ejemplo... Porque mientras por un lado estamos viendo cómo hacemos para que el Estado cada vez asista más a la gente, y por otro lado le estamos quitando responsabilidad frente a los perjuicios que provoca. Ahora, tampoco creo, discúlpeme Jorge, que haya sido tan moderno. Por ejemplo, yo les mostré el libro de riesgos del trabajo. Mientras la Corte durante 12 fallos fue cuestionando la ley original y estableció un camino... No, pero yo hablo con respecto al derecho penal, no tanto al tema de la... Pero acá no se trata de derecho penal. Hay que aclarar a los oyentes que no se trata ni de derecho administrativo ni de derecho penal, sino de derecho civil. Ellos quieren sacar del derecho civil y quieren hacer una cosa que va a ser una anarquía, porque cada estado, y sabemos lo que son los gobiernos provinciales, salvo Santa Fe, Mendoza, Capital y Córdoba, son todo feudalismo, o sea que va a salir cualquier cosa, o sea prácticamente va a ser peor que esta ley. Esto es una anarquía, porque esto es derecho de fondo, no es derecho procesal, que son zonas reservadas de las provincias. Sí, sí, sí. Ahora, esto lleva a que si alguien presenta, se sanciona, ¿se puede ser declarada inconstitucional por la Corte Muchos de los Suprema? artículos no va a ser como la ley del Consejo de la Magistratura que salió el fallo Rizzo, sino que en cada caso concreto se va a tener que plantear por nuestro sistema jurídico y cuando el damnificado de una tragedia que por suerte no ocurra, haya un daño ambiental, un daño nuclear, un daño por una represa que inundó más de lo que tenía previsto, vaya a reclamar y decir, no, usted solamente no puede reclamar lucro cesante porque es una actividad legítima, entonces ahí el juez va a declarar inconstitucional. Lo tiene que peticionar la parte o también lo puede declarar de oficio el juez. Va a ser así, no va a ser una ley que en bloque va a ser declarada inconstitucional, va a ser paso a paso. Pero yo le digo, esto va a ser como la ley de riesgo del trabajo, de 1995, la época de Menem. Pasaron 10 años de lucha y después de 12 fallos a la Corte colapsó totalmente y generó un nuevo sistema. Lamentablemente este gobierno sacó la ley
que llamamos todos de Mendiguren y de un vaso atrás, y otra vez estamos planteando la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos. Es así. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, Sí. yo salgo ahora a la calle, pasa un patrullero que está persiguiendo a unos ladrones, Sí, me atropella, sí, me produce un daño, sí. ¿yo puedo reclamar? Sí, sí, reclamar no es que niegan totalmente, porque no estamos en el absolutismo del siglo XVII. Pero ¿qué es lo que yo Pero puedo lo que pasa es reclamar? que limita, por ejemplo, como esa es la acción legítima del Estado, solamente puedo reclamar el daño actual, lo que está cuantificado en dinero, no puedo reclamar el daño futuro, no me van a permitir afectar. Supóngase que yo soy un estudiante, que estoy estudiando y por ahí quedo incapacitado, ciego, no puedo seguir estudiando. Esa pérdida de chance no me la van a reparar. El daño moral, que son los padecimientos que yo sufrí, los tratamientos para rehabilitarme, tampoco. Es decir, la limitación de la reparación va a ser muy importante. Es decir, reparar va a tener que reparar. Además, los jueces, digamos, van a ir, yo entiendo que van a ser declarados inconstitucionales, porque esto va en contra de la Constitución. La Corte ha dicho que una de las cuestiones liminares es el principio de no dañar, y el principio de no dañar significa que el que produce un daño debe repararlo. Como la salud no se puede restituir después de curar, que eran secuelas, eso se tiene que reparar matrimonialmente. Pero los daños tienen una amplia magnitud y que se deben ver en cada caso. Como decía, la incapacidad de vida, la incapacidad laborativa, el daño psíquico, el daño moral, el daño al proyecto de vida, sobre todo, que es muy importante y que la Corte lo ha manifestado en fallo. Entonces, eso no puede ser echado por la borda porque hay una doctrina judicial consolidada. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, el tema inundación. Justamente el problema acá son las limitaciones que establece el Estado a sí mismo en cuanto a responsabilidad frente a los daños, en el ejercicio legítimo o ilegítimo. En el caso de las inundaciones, si el funcionario cometió una actuación ilegítima, tiene que responder, Y si no ha habido eso, igual debe responder. Lamentablemente también el proyecto dice que tiene que haber una normativa especial por el cual deba responder. Entonces, si no hay una regulación específica, entonces quedaría en una nada, cuando hay un deber de fiscalización, de prevención, que es un deber inherente a la función del Estado y que está eximida de reparación. O sea, una reparación que, digamos, sería realmente un absurdo total, ¿no es cierto? ¿Usted encuentra detrás del proyecto algún tipo de sostén ideológico o esto es simplemente un despelote y hicieron eso porque no sabían qué La hacer? impunidad. Yo creo que en el fondo lo que se están preparando para una cuestión de Para una impunidad, retirada. porque viene muy Retirada sostenido, porque cuando mandó el proyecto la comisión de juristas, inmediatamente le podaron todo el tema de responsabilidad del Estado. O sea, que vienen trabajando hace 2 años. Ahora, lo que ellos sostienen, algo absurdo, que el 1112, el Código Civil, el que hablé al principio, no puede regular toda la materia porque es una cuestión federal. Sin embargo, en 150 años de vigencia no hay ni un fallo de ningún juez que lo declarara inconstitucional, ni de la Corte Suprema. O sea que no tiene sostén jurídico sustentable. Lo que pasa es que después tenemos los brazos enyesados en posición vertical que votan lo que mandan, ¿no? Obediencia debida, ¿no? ¿Y todos estos casos de corrupción, cómo queda? Bueno, y justamente acá lo que se está intentando es limitar la responsabilidad por esos casos. Los proyectos de minoría que existen son mucho más enfáticos, hablan de la imprescriptibilidad de los datos de prescripción. Es decir, todo esto salió por mayoría exclusiva. Todas las demás minorías, hay 7 proyectos de minoría de distintos diputados, todos cuestionan. Ahora, ellos tratan de limitar la responsabilidad, no es que la eliminan totalmente por la actividad, hay que diferenciar ilegítima e ilegítima. La responsabilidad legítima llegan al absurdo de decir que es excepcional, lo cual es un absurdo. Es como que me digan, bueno, usted anda, la sociedad consciente que todos andamos en coche, los coches producen daño, cuando se produce un accidente hay que reparar. Bueno, entonces, acá cuando es el Estado sería excepcional porque es legítimo. Y por otro lado, en el caso de los funcionarios también quieren hacer este tema de responsabilidad solamente actual, digamos, y no los daños futuros y las consecuencias inmediatas y previsibles, que pueden ser mucho más importantes que no las inmediatas, ¿no? Claro, como el daño ecológico. En un caso de daño ecológico, a una persona no se sabe las consecuencias que puede ser, o un predio, o como yo le decía el ejemplo que le manifestaba antes. O sea, hay una serie de situaciones. Otro tema grave, gravísimo que tiene el proyecto es el tema de la responsabilidad concurrente, porque dice que solamente
puede haber casos en que hay culpa concurrente entre el dañante y la víctima, ya sea un particular cruza la calle en mal estado, inhabilitado, lo atropella el coche. Entonces, los dos cometieron, uno hizo una infracción y el otro cometió un daño. La evolución del derecho dice que yo por manejar una cosa peligrosa debo responder. Solamente me eximo de responsabilidad si hay culpa grave de la víctima. Acá puede haber una culpa leve, entonces hay una concurrencia de culpas. El proyecto dice que el Estado nunca responde en la responsabilidad concurrente, o hay una interpretación de lo que dice, lo cual es otro absurdo. ¿Por qué no va a responder? Son principios elementales del derecho, ¿no? O sea que si yo cruzo la calle con digamos, cuando tengo un peatón en rojo, sí, y me atropella una patrulla policial, ahí yo cometí una infracción de tránsito y el otro me produce un daño. En ese caso, ¿cómo queda? Y bueno, acá lo que está planteando el proyecto, que la responsabilidad, no existe la responsabilidad concurrente, solo en los casos de responsabilidad exclusiva. Y habría una exhibición de responsabilidad. Es un absurdo, eso no se sostiene, porque la culpa concurrente, tanto en derecho para particulares como para el Estado, siempre ha sido, la jurisprudencia lo ha condenado. No, esta diferenciación que no hizo Vélez Arfield, ni hizo la Comisión de Juristas, ni hizo la jurisprudencia, es un absurdo. Sí, y esto para juicios, por ejemplo, se vota hoy, ¿no? Se reglamenta. Hay un juicio que ya está en trámite, ¿qué pasa? No, eso no hay retroactividad. Lo que va a producir es una anarquía, porque al caer el 1112, el Código Civil, el resto del país se queda sin regulación. Porque inmediatamente tienen que empezar a dictarse leyes. Esto va a regir en la Ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, y nada más. O sea, o las provincias se adhieren a la ley o tienen que dictar nueva ley. O sea, vamos a tener una regulación sobre daños en Salta, otra en Jujuy, otra en San Juan. Es un absurdo. ¿Puede ser diferente cada provincia? Por supuesto. Provincia? Es derecho de fondo. Es un absurdo. Esto es un retroceso, digamos, del punto de vista... 200 años. No, por lo menos a Vélez Arfield, a la sabiduría de 1871 de Vélez Arfield. Pero o sea, como el mismo daño en la capital puede tener... Sí, puede tener distintas penas en el Pero interior, ¿por qué esta ley? claro. Porque ellos parten de la premisa, y es una de las excusas, que el 1112, que el Código está incurriendo en materias, en zonas reservadas de las provincias no delegadas al Estado federal, lo cual es un absurdo. Ningún juez cuestionó eso nunca en la historia. Es decir, ellos le dan la espalda a la Corte en los fallos, por ejemplo, en riesgo del trabajo, o en Sosa, jubilados, o en Sosa, no lo cumplen. Ahí no se le aplican las A30, se le tendría que aplicar al gobernador para que lo reintegre. Bueno, esto lo prohibiría. O sea, una diferenciación, es decir, frente a está afectando el derecho de defensa. Si no se cumple una sentencia, no una orden, una sentencia firme, y el funcionario no la cumple, los jueces aplican una multa diaria con A30 o sanción. Bueno, acá lo prohíben. ¿Y no lo puedo hacer una denuncia por desacato? Al funcionario porque sí, no está cumpliendo... Sí. Pero eso es el derecho penal, eso es largo. Cuando vos le ponés la moneda, tenés que pagar 100.000 pesos diarios, ahí se terminó la discusión. Por eso renunció el intendente de Loma. Claro. O sea, el derecho penal, todos estos temas, después, y ya sabemos cómo es el derecho penal, ustedes lo saben mejor que yo. No le voy a explicar, es una cosa mucho más complicada, es lo mismo que los accidentes de trabajo. Los jueces laborales entienden. Ahora, aunque haya un delito penal, los jueces penales nunca resuelven nada porque es un tema, dice, eso de los laboralistas, que lo reciba solo la justicia del trabajo. Estos son temas, hay que tocar, como dijo aquel general, en la víscera más sensible. Y esto es lo que está prohibiendo. Gracias, Sic, por haber estado acá. Un gran gusto, la nata. Horacio Sic, quien hablaba, abogado, autor, entre otros libros, de régimen de infortunios laborales. Estábamos hablando con él de algo que el Congreso está...